Para que nosotros entendamos las manifestaciones clínicas y la fisiopatología de la deficiencia de inmunoglobulina, e incluso entender otras entidades patológicas que tengan relación con la deficiencia de la inmunoglobulina A, es fundamental que empecemos a estudiar las estructuras y funciones biológicas de las inmunoglobulinas, específicamente hablando del anticuerpo A. Lo primero que debemos de entender es que el término de inmunoglobulina tiene muchos sinónimos a través de las literaturas médicas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos inmunoglobulina, esto mismo de decir que anticuerpos, gamma globulinas, y suena raro, ¿no? Pero otras literaturas médicas también llaman a los anticuerpos como antitoxinas, aglutininas y precipitinas. Esto quizás por la función que tienen de por sí los anticuerpos. Pero realmente, ¿qué son las inmunoglobulinas? Bueno, son moléculas glicoproteicas y son glicoproteicas porque el 90% de ellas están compuestas por polipéptidos y el 10% de ellas están compuestas por carbohidratos. Pero, ¿quiénes las sintetizan? ¿Cómo se fabrican o de dónde vienen? Bueno, son sintetizadas por células del sistema inmunitario, específicamente hablando de los linfocitos B. Claro está que cuando nosotros decimos anticuerpos, gamma globulinas o inmunoglobulinas, nos estamos refiriendo en plural. Pues sí, cada anticuerpo, o mejor dicho, existen 5 clases de anticuerpo, ¿no? Cada una de ellas está nombrada con una letra del abecedario. Por ejemplo, tenemos inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, inmunoglobulina D y el tema principal de esta presentación, la inmunoglobulina A. Claro está que cada una de ellas tiene funciones diferentes e incluso algunas de ellas contienen sus clases de inmunoglobulina. Algo interesante es la estructura que contienen los anticuerpos. Como vemos en la presentación, prácticamente la forma de la inmunoglobulina o del anticuerpo corresponde a una de las letras del abecedario. Y claro que sí, parece una Y, o lo que conocemos como Y, ¿no? Y cada anticuerpo, como vemos, está compuesto por una cadena ligera y por una cadena pesada. Estas cadenas están unidas por un puente de disulfuro y cada anticuerpo contiene tanto una región FAT como una región FC. Más adelante vamos a explicar qué conlleva o qué hacen estas porciones FAT o esta porción FC que de por sí son la parte medular o funcional de las inmunoglobulinas. Quizás ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que determina las clases de inmunoglobulina? Teniendo en cuenta que son 5 clases de inmunoglobulina. Bueno, la respuesta a esto son las cadenas pesadas. Las cadenas pesadas determinan el subtipo de inmunoglobulina que se va a asignar en el momento que éstas se están sintetizando. Otro dato interesante es que las formas en las que podemos encontrar de manera general los anticuerpos son dos. Uno, unidos a la membrana de las células. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, anteriormente mencionamos que cada anticuerpo está comprendido, ¿no?, por una región FAT, como vemos en el puntero de la computadora, y una región FC. Pues resulta que la región FAT prácticamente hace que el anticuerpo o la inmunoglobulina se una a un determinado antígeno. Y la región FC hace que el mismo anticuerpo o inmunoglobulina se una a una determinada célula específica, ¿no? Más adelante vamos a hablar cuáles son estas células a las cuales el anticuerpo se puede unir. Tenemos que tener algo muy presente. La unión del anticuerpo o de la inmunoglobulina al antígeno no es covalente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tanto la región FAT como el antígeno tienen que ser de estructuras espaciales complementarias. Por ejemplo, si mi anticuerpo en su región FAT tiene esta forma y el antígeno de determinado microorganismo patógeno tiene esta forma, eso quiere decir de que calzan, ¿no? Calzan perfectamente, pero si el antígeno tuviera esta forma y mi región FAT tuviera esta forma, pues prácticamente no calzaría, ¿no? Entonces, esto es como vemos en la lámina inferior, ¿no? El edificio color azul corresponde a la región FAT y por tanto el antígeno tiene que ser complementario a dicha región, ¿no? Por ejemplo, aquí donde tiene el puntero vemos que el antígeno tiene una zona complementaria que calza con la región FAT, así como vemos en esta lámina y en la otra lámina. Pero no solo basta con que mi región FAT del anticuerpo tenga esta forma y mi antígeno tenga también esta forma. No me va a servir de nada que ambos sean complementarios si de por sí no existe algo que los atraiga. Entonces, cuando se dice que la unión del antígeno y del anticuerpo no es covalente,
quiere decir que aparte de que las estructuras espaciales sean complementarias, también tiene que existir una atracción entre ambas, ¿no? La segunda forma que encontramos a los anticuerpos son de las maneras secretadas, es decir, a través de la circulación sanguínea, ¿no? Ya sabemos que el linfocito se transforma en células plasmáticas. Otro dato interesante es que, como mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo es que se da la unión del anticuerpo, antígeno y receptor de la célula? Bueno, para empezar, lo primero que debemos de entender es que un antígeno es prácticamente una molécula de procedencia exógena o endógena, ¿no? O sea, es una molécula que venga del exterior, ¿no? O una molécula que venga de nuestro interior, pero tiene que ser extraña al organismo. Entonces, para que nosotros entendamos cómo es que se da la unión del anticuerpo o de la inmunoglobulina a un determinado antígeno y luego unirse al receptor de la célula, para que entendamos esto, bueno, como decía un maestro, ¿no? La fisiopatología o la fisiología es de imaginársela. Así que supongamos de que estamos en nuestra cocina y que estamos preparando una ensalada, ¿no? Para que nosotros preparemos una ensalada, tenemos que manipular un cuchillo. Pues resulta que con el cuchillo nos causamos una herida en nuestras falanges de las manos. Entonces el cuchillo rompe la primera barrera de protección que es nuestra piel. Entonces el cuchillo de por sí contiene bacterias. Y esas bacterias que contiene ese cuchillo usa esa herida como puerta de entrada para entrar. Entonces esa bacteria o ese microorganismo contiene o expresa antígeno, ¿no? Y casualmente en el momento que ese microorganismo entró a nuestra vía sanguínea, en ese momento estaba circulando un anticuerpo. Recordemos que anteriormente dijimos que una de las formas en que encontramos los anticuerpos es secretados, o sea, que están en constante circulación a través de los vasos sanguíneos. De modo que el anticuerpo se encontró a ese microorganismo, ¿no? que entró por esa herida que nos causó el cuchillo. Y entonces, ¿qué sucede después? Bueno, que el microorganismo expresó su antígeno, nuestro anticuerpo reconoció ese antígeno y con su región FAT se unió al antígeno de ese microorganismo, ¿no? Y una vez que se da la unión de la región FAT con el determinado antígeno, este anticuerpo busca una célula, ¿no? ¿Y cuál sería esa célula? Bueno, puede ser un neutrófilo, un eosinófilo, un monocito, un macrófago, las células dendríticas y células de Cooper. Pero hagamos de cuenta de que la primera célula que encontró ese anticuerpo es un macrófago. De modo que el macrófago en la superficie celular de su membrana contiene receptores para FC. Ya dijimos anteriormente que un anticuerpo está compuesto por una región FAT y una región FC. Pues el macrófago también en su superficie celular de membrana contiene receptores para FC, para que un determinado anticuerpo que está unido a un antígeno se una también al macrófago. Y recordemos que el macrófago lo que hace es fagocitar, o sea, comer, tragar, ¿no? Entonces, una vez que nuestro anticuerpo se une al antígeno a través de nuestra región FAT, busca una célula, y en este caso se encontró un macrófago y se unió al macrófago a través de su región o de su porción FC, y a su vez con el receptor para FC que expresa en sí el macrófago. Y esa unión, chicos, inicia la ingestión y destrucción del microorganismo por el fagocito, ¿no? Ya sabemos si el macrófago lo que hace es fagocitar, entonces la unión lo que va a hacer es iniciar la fagocitosis a ese microorganismo y así destruirlo. Pero como mencionamos anteriormente, esto no es covalente, o sea, tiene que depender tanto de estructuras espaciales que son complementarias en la región FAT, y tiene que haber una atracción entre ambos, ¿no? O sea, en este caso podríamos decir que la atracción sea una quimiotaxis. Otro dato interesante, ya hablando específicamente de la inmunoglobulina A, tenemos que por cultura saber que la inmunoglobulina A se describió por primera vez en 1953. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración. Todos estos conceptos generales, las estructuras de la inmunoglobulina y la forma que encontramos los anticuerpos, es de manera general, ¿no? O sea, hablamos aquí de todos los anticuerpos en sí. Pero ya en esta presentación vamos a hablar específicamente de las estructuras de la inmunoglobulina A.
Como dijimos anteriormente, la inmunoglobulina A se describió por primera vez en 1953 y está compuesto por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, ¿no? La inmunoglobulina A se encuentra en el cuerpo en dos formas, de una forma monomérica y polimérica. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en la lámina tenemos una inmunoglobulina A en forma monomérica y esta en forma polimérica. ¿Qué significa esto? Bueno, que la monomérica es la inmunoglobulina A que circula en nuestro torrente sanguíneo y la polimérica es aquella que está presente en las mucosas o en las superficies mucosas de toda la parte del cuerpo. De modo, y como dijimos anteriormente, hay algunos anticuerpos e inmunoglobulinas que contienen sus clases, pues la inmunoglobulina A no es la excepción. Existen sus clases de inmunoglobulina A. Por ejemplo, tenemos inmunoglobulina A1 e inmunoglobulina A2. Y por supuesto, la inmunoglobulina A también posee sus porciones tanto FAT y para FC. Ya como mencionamos anteriormente, la región FAT es para que el anticuerpo se una a un determinado antígeno y ya dijimos cómo se tiene que unir, ¿no? y por qué se une. Y la región FC es para unir al mismo anticuerpo con una determinada célula del sistema inmunitario, llámese neutrófilo, eosinófilo, monocito, macrófago, células dendríticas o células de Cooper, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué hay de la distribución de la inmunoglobulina A? Bueno, si unimos la producción de la inmunoglobulina A monomérica y la inmunoglobulina A polimérica, si unimos estas dos, prácticamente comprenden casi el 70% de producción de todas las inmunoglobulinas totales en el cuerpo humano. Y como dijimos anteriormente, la inmunoglobulina la podemos encontrar en forma monomérica, o sea que circula en sangre, y la polimérica, que la que está presente en las secreciones mucosas. Aquí incluimos saliva, la leche, con un más alto contenido de inmunoglobulina A en el calostro, las lágrimas, las secreciones del tracto respiratorio, el tracto genitourinario, la próstata y el tracto gastrointestinal. En resumen, la inmunoglobulina A está en todas las secreciones mucosas del cuerpo humano, ¿no? ¿Qué hay de los niveles séricos? Bueno, los niveles séricos normales oscilan entre 61 y 356 miligramos por decilitro. Claro está que si hay niveles normales, también hay niveles que son anormales. Por ejemplo, cuando nosotros podemos encontrar niveles séricos elevados de inmunoglobulina A, bueno, lo podemos encontrar en muchas entidades patológicas, como por ejemplo la nefropatía por inmunoglobulina A, la vasculitis por inmunoglobulina A, los síndromes de inmunodeficiencia adquirida, o sea, SIDA, la cirrosis alcohólica, la hepatitis avanzada, la artritis reumatoideas y el lupus eritematoso sistémico. Por el contrario, encontramos niveles séricos de inmunoglobulina A disminuidos en la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, que es el tema de cajón para nuestro siguiente video, en ataxia telangiectasia, la leucemia linfocítica aguda y crónica, la leucemia mielógena crónica, la macroglobulinemia, ¿no? Y por supuesto la enfermedad de cadenas pesadas. Entonces, aquí prácticamente dividimos en dos grandes grupos de entidades patológicas donde podemos encontrar niveles anormales de inmunoglobulina, ya sean elevados o disminuidos. Y hay que recordar que los niveles séricos normales de la inmunoglobulina oscilan entre 61 y los 356 miligramos por decilitro. Hay que tener en cuenta también que esto podría variar un poco según el laboratorio. Pero ¿qué tal de las funciones de las inmunoglobulinas? Bueno, como dijimos anteriormente, las inmunoglobulinas las podemos encontrar en la forma monomérica y polimérica. Por tanto, las funciones van a ser distintas tanto en la forma monomérica y en la forma polimérica. La inmunoglobulina, que es la forma monomérica, que es la que encontramos a nivel sanguíneo, o sea, sérico, realmente las funciones de esta no se entienden completamente, pero como dijimos anteriormente, la activación del sistema fagocítico que se da, ¿no?, a través de la unión de la porción FC a los receptores de la superficie celular, o sea, en este caso del macrófago, ¿no?, o de cualquier otra célula del sistema inmunitario. Volvemos a recordar ya sea neutrófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos, células dendríticas y células de Cooper. La simple unión del anticuerpo con esas células, la simple unión del anticuerpo con esas células
no solo activa el sistema fagocítico, sino también ejerce otras funciones. Cuando estas cosas se dan, cuando esa unión se da, también se da la eliminación de complejos inmunitarios, ¿no? Se da una respuesta antiinflamatoria, no inflamatorias y proinflamatorias. Claro está que esto se da según el entorno. Si en el entorno yo necesito una respuesta no inflamatoria, entonces esa va a ser la respuesta que le va a dar el anticuerpo a nuestro cuerpo, ¿no? En cambio, la inmunoglobulina A sérica no fija el complemento. Ojo, esto es una función muy interesante por parte de la inmunoglobulina A. ¿Qué significa que la inmunoglobulina A sérica no fija el complemento? Bueno, esto significa que puede eliminar antígenos de la circulación sin generar una inflamación significativa. Y esto es algo interesante porque lo primero que se da cuando se causa una lesión es una respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria ya sabemos que ahí se da la extravasación de las células inmunitarias al tejido circundante para eliminar el microorganismo patógeno, etc. Pero en este caso, la inmunoglobulina A sérica no necesita hacer eso. Puede eliminar el antígeno de la circulación sin generar una inflamación significativa. Eso en lo personal, al menos para mí, es la función más interesante que tiene la inmunoglobulina A sérica. Otro dato interesante, ya hablando de las funciones de la inmunoglobulina A secretora, pero antes de hablar de ello, es fundamental que estudiemos, por llamarle así, la geografía, ¿no? Las membranas mucosas. Sabemos que la inmunoglobulina secretora está presente en todas las membranas mucosas, pero ¿qué tan extensas son las membranas mucosas? Bueno, las membranas mucosas cubren un área aproximada de 200 a 400 metros cuadrados y alberga entre 15.000 y 36.000 especies, ¿no? De las cuales están compuestos 1.800 géneros de microbiota. O sea, es una población de microorganismos pero muy extensa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las funciones de la inmunoglobulina secretora? Bueno, la inmunoglobulina secretora recubre las bacterias endógenas. Ya ves aquí en la cavidad oral, en el tracto intestinal y el tracto respiratorio, el tracto genital, en resumen, donde quiera que haya secreciones mucosas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que gracias a que la inmunoglobulina secretora recubre las bacterias endógenas, o sea, las que son propias nuestras, limita la adherencia epitelial y la penetración de estas bacterias y confina las bacterias a las superficies mucosas, y gracias a esto evita la proliferación extensiva de microorganismos patógenos y le da más favor, o mejor dicho, prácticamente le da una ayudadita a nuestras bacterias endógenas, por llamarle así, para que éstas no sean, llámese redundancia, atacadas por microorganismos patógenos. Otro dato interesante, ya hablando aquí de la misma función de la inmunoglobulina secretora, es que tiene una característica tanto de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, como dijimos anteriormente, la región FAT y la región FC de los anticuerpos es prácticamente la función medular del anticuerpo como tal. Pero, ¿en qué se asemeja esto a la inmunidad innata o adaptativa, ¿no? Bueno, recordemos anteriormente que para que la región FAT, que vamos a hacer de cuenta que esta es nuestra región FAT del anticuerpo, se una con un determinado antígeno, tiene que ver una región espacial complementaria, ¿no? O sea, si mi antígeno tiene esta forma y la región FAT de mi anticuerpo tiene esta forma, entonces ambos calzan muy bien, ¿no? Pero ¿qué tal cuando no sucede así? Cuando nuestra región FAT es así y el antígeno del anticuerpo es así, en forma de tijera, no va a alcanzar. Pues el anticuerpo, cuando se encuentra con un antígeno así, prácticamente sufre una hipermutación somática. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra región FAT del anticuerpo cambia de forma y busca una forma del cual calce, ¿no? O sea, haga una imagen espacial complementaria. Entonces, esa hipermutación prácticamente lo hace para aumentar la afinidad por esos antígenos particulares, de modo que cuando ese anticuerpo se encuentre
con otro antígeno ya va a tener la misma forma y por tanto su afinidad va a aumentar aún más. Pues resulta que esa característica que tiene el anticuerpo de hacer una hipermutación somática a determinado antígeno es una respuesta, es una característica principal de la respuesta inmune adaptativa, porque se adapta, ¿no?, a una forma que originalmente no es la de él. Entonces esto es algo muy interesante. Otras funciones de la inmunoglobulina A secretora es que regula la homeostasis intestinal. Recordemos anteriormente que dijimos que la membrana mucosa alberga entre 15.000 y 36.000 especies. Pues resulta que de toda esa población, la mayoría de toda esa población que mencionamos anteriormente, son bacterias comensales que prácticamente se encuentran en el tracto gastrointestinal. O sea que la mayor parte de esa población la tenemos en nuestro tracto intestinal, ¿no? Entonces, la inmunoglobulina A secretora, que es la que está presente en la membrana mucosa, favorece a dichas bacterias comensales en las biopelículas y de esta forma proviene el crecimiento excesivo de patógenos. Entonces esta es una de las maneras de la cual se mantiene la homeostasis intestinal, ¿no? Pero ¿qué tal cuando no existe la inmunoglobulina A secretora? Bueno, esto se ha experimentado en ratones, donde se les modifica genéticamente para que no expresen esta inmunoglobulina A secretora. Entonces se ha hecho un experimento con esto y resulta que estos ratones en el sistema gastrointestinal, o mejor dicho, en las bacterias que viven en el sistema gastrointestinal de estos ratones, al no tener inmunoglobulina A, sufren una disbiosis. Por tanto, se crea una expansión excesiva de bacterias o de microorganismos patógenos, ¿no? Entonces aquí, con esa disbiosis y con esa expansión excesiva de bacterias, prácticamente lo que sucede es un cambio en la ecología microbiana intestinal. De modo que ese cambio que se da en la ecología microbiana intestinal activa las células inmunitarias de la mucosa. ¿Cuáles son esas células inmunitarias de la mucosa? Bueno, pueden ser linfocitos intraepiteliales, células de los folículos, los linfoides aislados, las placas de Peyer, los microlinfáticos y los glicomesentéricos. De modo que estas células se activan y empieza ese tracto gastrointestinal a sufrir prácticamente un proceso inflamatorio crónico, ¿no? De modo que ese proceso inflamatorio crónico, incluso aparte de ser local, también puede volverse sistémico, pues también esa activación de las células inmunitarias de la mucosa puede involucrar a los linfocitos de todos los centros germinales y tejidos linfoides. Esa es la clase que tengo preparada el día de hoy. Ya saben, como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden hacerlo a través de las redes sociales.